Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que está compuesto de dos resistencias de 25 y 75 ohms, una fuente de corriente de 30 mA y una fuente de voltaje dependiente que depende de esta corriente que va hacia arriba por parte de esta resistencia de 50 por esa corriente IA. Bien, entonces para empezar vamos a marcar unos nodos, los nodos que nos van a servir en este circuito. Por ejemplo, este vamos a llamarle A, B y C. Luego, pues podemos observar que esta corriente de 30 mA, llamémosle I. Asimismo, pues de paso, ¿no? Por así decirlo, a esta resistencia de 25 ohms llamémosla R1 y a esta de 75 llamémosla R2. Luego a esta vamos a llamarle voltaje dependiente. Bien, entonces como les decía, observemos que esta corriente de 30 mA baja, sigue por aquí, aquí viene I, pasa por esta fuente de voltaje y sigue por acá. Finalmente llega a este nodo A y de nuevo salen 30 mA a través de estas dos resistencias. O sea que por acá entran 30 mA y salen 30 mA. De forma que, dado que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, podemos encontrar una resistencia equivalente entre esas dos y por esa resistencia equivalente va a pasar esta corriente de 30 mA. De forma que vamos a hacer eso, vamos a encontrar una resistencia equivalente entre estas dos que están en paralelo. Para, aplicando la ley de Ohm, vamos a poder encontrar el voltaje entre el nodo A y el nodo B, que corresponde a ambas resistencias. De ahí entonces, conociendo el voltaje y el valor de cada una de estas resistencias, podemos aplicar la ley de Ohm para conocer esta corriente IA y la corriente que pase por esta resistencia R2. Vamos a decir que va una para acá, sea y B, y por aquí también va a bajar una corriente, no sabemos cuál, pero pues sí, realmente es el negativo de IA. Bueno, luego se van a juntar para dar pues 30 mA. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar resistencia equivalente entre esta R1 y R2. Como están en paralelo, entonces el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos entre ambas resistencias. En este caso, pues, el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Esto es, entonces tenemos 1 sobre 25 ohms más 1 sobre 75 ohms. Vamos a anotarlo así. Voy a dejar un poquito de espacio acá a propósito. Y 1 sobre 75 ohms. Fijémonos que aquí podemos multiplicar por un número algebraico que va a ser 3 sobre 3. 25 ohms por 3 nos va a dar 75 ohms, de forma que vamos a tener ambos denominadores iguales y vamos a poder sumar estas fracciones de forma sencilla. Entonces vamos a tener 4 sobre 75 ohms a la menos 1. De esta forma pues es fácil aplicar a ambos lados de estos. Por ejemplo, que pues aquí seguimos teniendo 1 sobre resistencia equivalente, podemos aplicar a ambos lados potencia menos 1, con lo cual vamos a tener que la resistencia equivalente es igual a 75 cuartos de ohm, ¿no? Entonces, pues ya conocemos el valor de la resistencia equivalente entre estas dos que están en paralelo. De esta manera, entonces conocemos que por esa resistencia equivalente que va a estar en el lugar de estas dos, va a pasar esta corriente de 30 mA, o sea, esa corriente I. Vamos a aplicar la ley de Ohm para conocer cuál es el voltaje entre nodo A y nodo B. De esa manera, entonces, voltaje entre A y B es igual a la corriente I por la resistencia equivalente que está en ese lugar. Resistencia equivalente. De esta forma pues tenemos 30 mA por 75 cuartos de ohm. Estos 30 mA vamos a reescribirlos perdón, de otra forma. Vamos a hacer lo siguiente. Este mili ya vemos que es un sufijo que básicamente es lo mismo que decir 30 amperes por 10 a la menos 3.
entonces ese 10 a la menos 3 lo vamos a sacar de aquí. Entonces vamos a tener 30 amperes por 10 a la menos 3 por 75 sobre 4 ohms. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Tenemos entonces 30 amperes por 75 sobre 4 ohms por 10 a la menos 3. De esa forma, entonces nos vamos a poder facilitar los cálculos en realidad. Entonces vamos a ver cuánto es 70 por 75 sobre 4 ohms por 10 a la menos 3, lo cual es 9/16. Entonces tenemos ampere por ohm, son volts. De otra forma, si no lo hubiéramos hecho así, hubiéramos tenido que multiplicar 30 por 75 sobre 4, lo que hubiera dado una fracción un poco más complicada, un poco más compuesta, que hubiera sido un número de 4 cifras sobre un número de una cifra, si mal no recuerdo, el cual pues da este mismo valor, pero multiplicado por 10 a la 3, ¿no? Que vienen siendo pues entonces en unidades de milivolt, ¿no? Pero haciéndolo de esta manera pues encontramos pues este resultado que es mucho más sencillo de manejar. Entonces el voltaje de AB son 9/16 de volt, lo que viene siendo el voltaje entre estas dos. Luego, como decíamos, podemos aplicar entonces la ley de Ohm para encontrar cuál es el valor de esta corriente IA. De más está decir que al venir esta corriente para acá, la polaridad de esa resistencia es de esta forma. Entonces aquí estamos reduciendo el potencial, con lo cual esta corriente IA va a ser el negativo de esta corriente que baja por acá, el cual pues aquí está, menos IA. De esta forma vamos a aplicar la ley de Ohm por aquí. Tenemos que entonces el voltaje entre A y B va a ser el negativo de IA, lo cual le corresponde a la corriente, por entonces tenemos la resistencia 1. De esta forma pues podemos fácilmente despejar el valor de esta IA multiplicando ambos lados de la ecuación por menos 1 y dividiendo sobre resistencia 1. De esta forma la corriente IA es igual a negativo del voltaje entre A y B sobre resistencia 1. Este voltaje pues es 9/16 de volt. 9/16 volt entre 25 ohms. Lo que podemos hacer aquí es pues no mucho hasta donde veo. Entonces realmente podemos ver si podemos calcularlo y reducirlo de alguna forma. Entonces tenemos 9/16 sobre 25 ohms. Estos son volts sobre ohms. Entonces no se puede reducir. Entonces sí da el resultado que había calculado, que era de menos 9 sobre 400 amperes. Lo que podemos hacer aquí ahora es aplicar el mismo truco acá, y ahora podemos multiplicar esto por 10 a la 3 y estas unidades pasan a ser miliamperes, de forma que estos son menos 9 sobre 400 por 10 a la 3 miliamperes. Vamos a ver si eso pues nos puede dar un resultado un poco más amigable. Tenemos 9 sobre 400 por 10 a la 3 y sí, nos da 45 medios, menos 45 medios miliamperes, lo que pues obviamente en su forma decimal pues serían menos 22.5 si no me equivoco, miliamperes. Pero bueno, hemos encontrado entonces el valor de esta corriente IA. Obviamente podríamos aplicar ley de Kirchhoff de corriente sobre este punto, ya que conocemos el valor de esta corriente IA, y pues podemos despejar el valor de esta corriente IB. Bien, luego entonces ya podemos conseguir cuál es el valor de este voltaje dependiente. Es igual a 50 por IA, lo que pues esos 50 tendrían en realidad que tener unidades de ohms, ¿no? Para poder nivelar estos miliamperes y que fueran entonces pues volts. Luego pues sí, podemos entonces multiplicar 50, vamos a ponerles ohms, por menos 45 sobre 2
Vamos a multiplicar aquí por 10 a la menos 3 amper. Porque de igual forma, pues entre 50 por 45 nos va a dar un número muy grande. Entonces al multiplicar por 10 a la menos 3 vamos a tener algo más corto, no más manejable. De esta manera entonces vamos a calcular dicho número. Entonces tenemos menos 45 medios por 50 por 50 ohms por 10 a la menos 3, lo que da menos 9 octavos. Entonces este voltaje, del cual vendría siendo para acá, entonces realmente pues tiene los polos invertidos. El voltaje entre A y C son de menos 9 octavos volt, pero el voltaje entre C y A es de el positivo de este, ¿no? 9 octavos volt. Entonces, de esta forma. Bien, ahora pues lo único que nos falta conseguir sería el voltaje que está entre B y C, con lo cual vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria cerrada, que pues, la pongo en chiquito ahí para que quepa. De donde tenemos entonces la ley de Kirchhoff de voltaje, nos dice que la suma de los voltajes de una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. En este caso la suma es igual a, aquí estamos aumentando el potencial, lo cual es de C a A. Entonces tenemos voltaje de C a A, lo cual pues son los 9 octavos volts. Luego estamos viniendo aquí y estamos pasando por acá. Ya habíamos dicho que la polaridad de estas dos resistencias es el negativo en el nodo A y el negativo en el nodo B. Entonces venimos para acá, igualmente estamos aumentando el potencial, estamos disminuyendo el potencial, perdón. Estamos disminuyendo el potencial, lo cual le corresponde a un signo positivo, voltaje entre A y B. Y por último, pues tenemos el voltaje de B a C. Eso es igual a 0. Conociendo estos dos voltajes de CA y AB, nos falta por conocer el voltaje entre B y C, pues simplemente lo podemos despejar restando estos términos a ambos lados. Entonces voltaje entre B y C es igual al negativo del voltaje entre CA más voltaje entre A y B, lo cual es el negativo. El voltaje entre C y A lo habíamos obtenido antes, si no me equivoco. Sí, pues por supuesto, ¿no? Es el de la fuente dependiente. Es esto, pero en positivo, ¿no? Son 9 octavos volt. Puesto que de aquí, del nodo C al nodo A, pues estamos pasando del positivo al negativo, entonces estamos disminuyendo el potencial. Luego el voltaje entre A y B, que ese sí ya lo habíamos calculado, que viene siendo estos menos 45. No, esa es la corriente, esa es la corriente. Entonces, bueno, no calculamos el voltaje. Vamos a... No, sí, lo habíamos calculado, estos son estos. Eso es 9/16 volt. Bien, entonces pues vamos a sumar las fracciones aquí. Podemos multiplicar por un algebraico esta fracción, 9 octavos volt, 2 sobre 2. De esta forma tenemos 18 sobre 16. Podemos sumar las fracciones. Tenemos 18 más 9, pues es básicamente 3 por 7. Tenemos 27 sobre 18 volt y esto no se puede reducir. Entonces lo que sí podemos exponer es hacer su forma decimal. Entonces vamos a calcularla. Lo que da... Ah, no, perdón, sí, aquí no es 18, aquí es 16. No, era 16. Y pues esto da, pues por supuesto, menos 1.6875 volts. Bien. Entonces ya con toda esta información que hemos obtenido a lo largo de este proceso, pues vamos a volver a dibujar el circuito. Vamos a redibujar el circuito para pues expresar los datos que hemos obtenido. Bien, entonces
decíamos que, pues obviamente los datos, primero que los datos que ya conocemos o que nos da el problema, aquí hay 30 miliamperes. Esta resistencia es de 25 ohms. Esta otra es de 75 ohms. Por aquí va una resistencia, una corriente, perdón, de el negativo de IA, lo cual son 45 miliamperes. Por acá pues vendría siendo la resta entre 30 miliamperes menos 45 miliamperes. Vamos a hacer de una vez esto. La corriente B, lo cual viene siendo esta, es igual a 30 miliamperes menos 45 miliamperes. Esto básicamente es como si hubiéramos aplicado la ley de Kirchhoff de corriente sobre este punto. Entonces, pues sí, es la resta. 45 miliamperes. Esto es lo mismo si multiplicamos por 2 sobre 2, pues tenemos 60 medios menos 45. Nos quedan nos quedan 15 miliamperes. Entonces, si sumamos esto, básicamente, pues sí, nos va a dar 45 más 15, pues son 60 sobre 2 son 30. Entonces, esto cumple. Ahora sí, por aquí pasan estos 15 miliamperes. Por acá van de nuevo, por acá van los 30 miliamperes. Luego, de aquí, de este nodo C, perdón, a este nodo A, hay 9 octavos volt. 9 octavos volt. Y pues aquí la corriente pues viene siendo la de A a B, la cual es esta, 9/16 volt. Y sí, con eso terminamos el problema. Vamos a anotar por aquí el dato que nos piden, de la corriente IA, que nos pide explícitamente el problema. Y ahora sí, con eso pues hemos terminado el análisis. Entonces estos son menos 45 miliamperes. Muy bien, entonces lo dicho, con esto terminamos, con esto concluimos el análisis de ese circuito.